Ahí ya puse grabar. Bien. Yo simplemente voy a hacer una pequeña explicación introductoria sobre arreglos y matrices. No voy a explicar el concepto de arreglo y de matriz, porque a esta altura ustedes ya lo tienen, el concepto. ¿Bien? Y vamos a ver algún ejemplito básico de cómo recorrer un arreglo, de cómo llenarlo. Y también, bueno, yo ya les armé algún ejemplito de algo de arreglos y matrices. Y después sí nos vamos a encontrar en una segunda parte con colecciones, ¿sí? Que ahí sí es algo más nuevo de colecciones, porque fundamentos estuvieron trabajando con colecciones, ¿sí? Entonces, sí es algo más nuevo, pero los arreglos y funciones ustedes ya los trabajan, así que no sería un inconveniente, ¿bien? Y me voy a me voy a incluir, a meter acá en la guía, para ir siguiendo más o menos el hilo de la guía. Voy siguiendo el hilo de la guía, define lo que es un arreglo y muestra cómo se define un arreglo aquí en Java. ¿Bien? Se pone el tipo, en nuestro caso podría ser entero, char, long, float, ¿bien? String, ¿bien? Podría ir cualquier tipo ahí, el nombre de nuestra variable, y ponemos new y el tamaño, ¿bien? El tipo, ¿sí? Por ejemplo, si es entero, y el tamaño de nuestro arreglo. Recuerden que los arreglos tienen el tamaño que le asignamos en la definición. Quiere decir que durante el resto de la ejecución o el resto del programa va a seguir conservando ese tamaño. No puede modificarse, ya queda con ese tamaño inmutable. ¿Bien? No puedo modificar el tamaño del arreglo en la mitad del programa. ¿Sí? Yo ya defino la variable y queda con tamaño fijo. ¿Bien? Y recordemos otra característica de los arreglos que guardan elementos del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, todos enteros o todos chars. ¿Bien? Así que esas son las características de los arreglos, ¿bien? Y podemos hablar de matrices cuando hablamos de más de una dimensión, ¿sí? La matriz, fíjense, acá estos serían los corchetes, ¿bien? Se define con corchetes. Allá en los fundamentos les permitía colocar paréntesis en fundamentos. Bueno, acá no, solamente corchetes. Por eso está bueno que se acostumbren a usar corchetes siempre, ¿sí? Y por ejemplo, acá, si quiero trabajar con una matriz ya de 2 dimensiones, bien, voy a poner primero las filas y segundo las columnas, en ese orden. Bien, la cantidad de filas, ahí va un valor numérico. ¿Sí? Si yo quiero una matriz de 3 por 3, bueno, pondría 3 y 3. ¿Sí? Si quiero de 3 por 5, bueno, voy a poner en la primera posición van las filas y en la segunda posición van las columnas. Así que más o menos esa es la definición tanto de arreglo como de matriz, para que lo tengan en cuenta. Si hay dudas, les voy a pedir que levanten el micrófono, así no tengo que estar leyendo el chat, ¿sí? Pero básicamente esa es la definición de arreglos que ustedes venían manejando ya en fundamentos. Tenían que poner el comando dimensión en fundamentos. Acá con solamente entre corchetes colocar el tamaño del arreglo ya es suficiente. Disculpe, profe, recién entro a la sala. Bien. Tipo, o sea, hay que indicar cuando queremos armar una matriz, hay que indicar que hay que poner tipo como... No, mira, esa es la plantilla. Yo ahora, si quiero hacer esto, por ejemplo, quiero hacer un entero, una matriz, un vector de enteros, ¿sí? Yo pongo acá, por ejemplo, quiero el tipo, va a ser de tipo entero, ¿sí? Y mi variable, por ejemplo, se llama ar, ¿bien? Entonces yo voy a poder poner así, new, ¿bien? Int, y voy a colocar ahí el tamaño del arreglo, ¿sí? Esto es un arreglo de 10 posiciones de tipo entero. ¿Sí? Si yo Perfecto. quisiera hacer un doble, por ejemplo, porque voy a guardar estatura de las personas, por ejemplo, tendría que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Pones en ese orden. ¿Sí? Perfecto, Bien. perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tirás para atrás? Fíjense ustedes que No uso te un tires. new, perdón, uso el new para crear la cantidad de posiciones de mi arreglo. ¿Bien? Este new doble, por ejemplo, de 10 posiciones sería el equivalente a que nosotros poníamos dimensión en fundamentos, ¿sí? Creábamos el espacio para tanta dimensión. Bueno, acá vamos a poner el new y el tipo que vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, si quiero crear enteros va a ser así, si quiero crear dobles voy a hacerlo así, y si quiero crear string, lo mismo, ¿bien? Una preguntita más. Ahí cuando vos pones, cuando querés crear una matriz, utilizando el Bien, doble que tenés ahí, ¿tenés que poner otro corchete más? ¿O con un coma claro, después del 10 funciona? sí.
sería doble corchete aquí Ah, y doble corchete aquí. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, voy a poner una matriz de 3 por 5. ok, ok, ¿Bien? ok. Muchas Entonces, gracias. ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener una matriz de 3 filas y de 5 columnas. ¿Bien? Y así la definiría la matriz, básicamente. ¿Bien? Bueno, y así podría trabajar con cualquier tipo básico y también puedo guardar objetos. O sea, yo podría guardar clientes. Por ejemplo, hago una clase cliente y creo objetos de tipo cliente. Se permite también eso. Pero no es lo más, digamos, adecuado, o después vamos a ver los array list que trabajan mejor con los objetos. ¿Sí? Acá yo les sugiero que es mejor trabajar con objetos básicos, que son los estándar del lenguaje Java, pero se pueden trabajar con objetos, de hecho lo vamos a hacer en la guía. Vamos a trabajar, por ejemplo, guardar un arreglo de clientes. Pero después ustedes van a ir viendo, cuando conozcan colecciones, que es más adecuado trabajar con un arreglo, con un array list, con objetos, ¿sí? Los array list trabajan más fácil, o hay que estar haciendo menos controles sobre el límite, ¿sí? Cómo es dinámico, el tamaño de una array list. Por ahí les va a convenir más el futuro, cuando trabajemos con objetos, trabajar con los array list. Por ahora, solamente en la guía nos permite trabajar con arreglos, entonces sí vamos a agregar a los arreglos, aparte de los tipos que nosotros conocemos, los tipos que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, el tipo cliente, el tipo alumno, podría estar guardando en el arreglo distintos objetos. ¿Sí? Más adelante van a ver que es más cómodo usar otras colecciones para los objetos. ¿Sí? Por ahora, vamos a trabajar solo con esto. Bueno, si alguien tiene el micrófono encendido, sí lo puede silenciar, porque si no se escuchan ruidos. Bien, seguimos avanzando. Entonces ya sabemos cómo se define un arreglo y una matriz. Y vamos a ver algunas cosas que podemos hacer, ¿sí? Sigo avanzando en la guía. A ver si me deja. Buenísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Profe, Sí, está grabando, haciendo un video, hágalo. sí, estoy grabando, chicos. Tengo entendido que está grabando, sí. Bien, sí, estoy grabando. Bien. Seguimos avanzando un poquito más, porque lo iba a hacer cortito a esto. Fíjense una cosa más. ¿Cómo puedo cargar elementos? Fíjense en este caso. Sí. Sí que necesitas. Bien. No, estornudó. Ah, bien, bien. Bueno, pues si de última, sino que se silencie. Miren, yo acá no estoy especificando de qué tamaño va a ser mi arreglo. Fíjense, yo estoy definiendo mi arreglo, como les había comentado recién, ¿bien? Pero en vez de poner new y la cantidad de posiciones de mi arreglo, simplemente lo estoy expresando por extensión. Y en ese momento yo le estoy mencionando qué elementos voy a guardar en el arreglo. Se hace entre dos llaves, ¿bien? ¿Y qué estoy diciendo en este momento? Le estoy diciendo que voy a tener 5 elementos, ¿sí? 5 elementos. Es como que le estoy dando los elementos que voy a guardar, pero a su vez le estoy diciendo el tamaño, porque le estoy guardando los elementos que va a tener el arreglo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener 5 posiciones. No estoy expresándolo como siempre, poniendo new y la cantidad de posiciones, pero se lo estoy mostrando, ¿sí? Y eso también está permitido. Después puedo cambiar el contenido de esas posiciones, sí, lo voy a poder cambiar al contenido de esas posiciones, pero no voy a poder agregar un sexto elemento, porque ya me quedó de tamaño 5. Recuerden que el arreglo queda de tamaño fijo desde el momento de que yo estoy definiéndolo. Yo ya no voy a poder cambiar el tamaño del arreglo. Sí voy a poder cambiar los elementos, ¿sí? Inicialmente se me va a crear y se me va a cargar con los elementos que están por extensión, ¿sí? Lo mismo este arreglo de cadenas. Yo tampoco le estoy especificando cuántos celdas va a tener, pero sí ya le estoy guardando 2 elementos y con eso le estoy diciendo que tengo 2 posiciones. Y le estoy guardando en esas posiciones dos strings, ¿bien? Después voy a poder cambiar el valor de esos strings o el contenido de esas celdas, pero no voy a poder cambiar el tamaño, no voy a poder agregar una tercera palabra a mi cadena, a mi arreglo de string. ¿Bien? Eso lo tienen que comprender.
que en el momento que yo defino el arreglo, le estoy dando los elementos que voy a tener, ¿sí? Te hago una consulta, Cristina. Sí, Cuando vos lo definís, ahí seguimos. Bien, buenísimo. Seguimos. Disculpe, una pregunta. Sí, Entonces, la posición comienza en 0, pero la cantidad de elementos es 5. O sea, ahí donde dice 1 sería posición 0, ¿no? 0, 1, 2. bien. Estás preguntando acá si arranca en el 0 y voy a moverme de 0 a 4. Claro. ¿Estamos? Ok. Tengo 5 Pero eso- elementos y me muevo de 0 a 4. ¿Sí? No escuché la pregunta anterior porque me fui a buscar ese vaso de agua, pero bueno, ya lo respondió Era medio- Martín. Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Seguimos pero avanzando, ¿sí? profe, Y lo una de abajo, pregunta. ¿qué sería? Donde dice integer ahí. ¿Eso qué sería? Ah, bien. Esto sería como se le llama clase wrapper, ¿bien? Es como convertir los enteros a objetos, a algo de tipo objeto. Entonces, en los array list, por ejemplo, no permite guardar tipos básicos. Ya lo van a ver más adelante y vamos a usarlo eso, porque si yo quisiera guardar enteros dentro de un array list, lo voy a tener que usar en su versión wrapper, ¿sí? Yo les voy a contar esto ahora, ya que me lo menciona él. Por ejemplo, el entero, si yo lo quiero transformar en una especie de objeto o clase envuelta, se le llama clase envuelta, voy a tener que hablar de un integer. Si yo quiero convertir un doble a clase objeto, digamos, que pueda guardarse como un objeto, lo voy a llamar doble, pero en mayúscula. Todos los tipos básicos van a tener una clase wrapper, menos el string, que ya está en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, el long también tiene su clase wrapper, que se escribe long, con mayúscula. ¿Bien? Y así todas las clases básicas tienen su clase wrapper, porque hay colecciones que solamente reciben los wrappers, no reciben la clase básica. Y hay una transformación casi automática, ¿sí? Yo puedo guardar un objeto, algo de tipo int adentro de un integer, ¿sí? Y puedo guardar algo de tipo doble adentro de un doble, y esa transformación lo hace Java sin que nos demos cuenta. O sea, yo podría declarar algo de tipo doble y usarlo sin problema. Dentro de los arreglos puedo usar cualquiera de ellas, ¿sí? Normalmente nos definimos por escribir la clase básica, y a menos que no podamos o que no nos reciba, ¿sí?, la colección que estamos usando, nos vamos a la clase wrapper, ¿sí? Pero es equivalente al entero. Vos tenés que, se le llama clase wrapper de los enteros. ¿Sí? Cómo pasarla a algo de tipo objeto. Lo van a ver más adelante cuando trabajemos con ArrayList, que no puede trabajar con enteros comunes y sí trabaja con int. ¿Sí? Entonces voy a poder tener un ArrayList de enteros. Pero bueno, en este momento el arreglo me permite trabajar con clases básicas, así que podemos seguir trabajando con las clases que ya conocemos, no es necesario trabajar Claro. con su versión wrapper, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, entonces, Cristina, ¿sí? sería ahí donde está, justo donde estaban en esa línea, el int con S. Es el nombre de nuestra variable. Fíjate vos, que acá se llama esta variable número, esta cadenas, y esta se llama int, porque se le ocurrió poner int, pero el nombre de nuestra variable. Perfecto, no, porque como tenemos int, que es de entero, yo digo, será Claro, porque no, el nombre de la nombre de la variable. variable. Claro, le Está podría haber perfecto. puesto arreglo en vez de ponerle int. Sí, perfecto, pero yo pregunté por las dudas, porque como surgen nuevas instancias en las cosas que vamos aprendiendo. Bien. ¿Alguien, Francisco, vos tenías algo para preguntar? Sí, hola, buen día. Sobre la clase esa de los wrappers. Yo leí que se puede pasar por referencia como objeto, entonces, ¿esos valores se pueden pasar por referencia? Los integers, En digamos. realidad, sí, no pasaría por referencia, porque estamos hablando de, generalmente van a pasar por referencia siempre los arreglos. ¿Sí? Pero los objetos, ok. por ejemplo, bueno, no sería necesario. Obviamente se guardan en distintos lugares de memoria. Vos fíjate que los objetos en Java se guardan dentro de una memoria que se llama heap. En cambio, las variables comunes se guardan en un stack. Sí tienen un lugar de almacenamiento diferente. Generalmente los objetos se guardan en el heap. Ya vamos a ver eso de último. Bueno, lo estuvimos viendo en
en alguna teoría anterior, ¿sí? O sea, si tuviéramos un arreglo de objetos íntegro, podríamos modificarlo por referencia. Si lo pasamos, no sé, a Sí, una los función. arreglos sí, los arreglos siempre van a trabajar con dirección de memoria porque tienen índices, ¿sí? Entonces ustedes van a estar trabajando siempre con el acceso a vector de I, y bueno, ya estoy accediendo como por referencia, ¿eh? Entrando al contenido de una celda. Así que bueno, sí, los arreglos todos Era eso. siempre van a pasar por referencia. Bien. Ok, gracias. Con respecto a las matrices, fíjense que acá está definiendo una matriz también por extensión. Nosotros lo habíamos visto recién cuando yo escribí en Colorado, cómo la definiríamos con las posiciones, contando cuántas posiciones tendría mi matriz, que yo ponía new y entre corchetitos la dimensión. ¿Bien? Ahora yo lo estoy mostrando por extensión. ¿Y a ustedes cuánto les parece que tiene esta matriz? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Según lo que pueden apreciar. 3 por 6. 3 por 3. 3 por 2. 3 por 2. Por 2. Bien. 3 filas. Por dos. Claro. 3 por fila, 3 filas por 3 columnas. O sea, serían 3 filas. Voy a tener así. 1,2, 1,2, o sea, 1, 2, le vamos a poner 3, 4, perdón, quiero poner la comita, bien, y voy a tener 5, 6. Ahora lo vamos a ver si no en gráfico, 5, 6. Bien, de esta manera yo puedo expresar, chicos, hay alguien que tiene un micrófono que hace sonido de fondo. Hace Bien. estática. Hace estática, claro. Fíjense ustedes, fila 1, fila 2, fila 3 y columna 1 y columna 2, ¿bien? De esa manera la estoy expresando por extensión. Y ya le dejé ese tamaño, queda de ese tamaño, ¿sí? Yo puedo cambiar el contenido de posiciones o del contenido de las celdas, pero ya me va a quedar de ese tamaño en el momento de la definición. Yo, al haber expresado esa cantidad de elementos, ya me queda de ese tamaño la matriz. Incluso, en el futuro voy a poder tener lo que se llaman matrices irregulares, que no tienen la misma cantidad de filas y columnas. O sea, yo podría poner, bueno, se complica un poquito, más adelante la van a ver, pero podría tener algunas filas más anchas que otras, ¿sí? Se llaman matrices irregulares, pero no nos vamos a complicar la vida ahora, ¿sí? Que hasta ahora nosotros hemos visto siempre que tienen, todas las filas son iguales, o todas las columnas son iguales, la cantidad de elementos, ¿bien? El tamaño. Pero podría haber lo que se llama matrices irregulares donde varían. Una fila podría tener 3 elementos, otra 2 elementos, otra 5 elementos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí se puede. ¿Sí? Cristina, sí. te hago una consulta otra vez acá. Si yo quisiera, en este mismo ejemplo, que por ejemplo la primera fila tuviera más columnas, agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso quiere decir que la primera fila tendría 6 columnas. Claro, o sea, eso podría ocurrir. Pero bueno, nosotros por el momento vamos a trabajar con matrices regulares, no con matrices irregulares, por el momento, ¿sí? Tal vez en la guía encontremos algún ejercicio donde nos compliquemos un poquito más, pero se complica el recorrido de la matriz y no tenemos la misma cantidad de elementos. Por eso les digo que, bueno, no se complica tanto porque tenemos, digamos, el length, es la longitud del arreglo que me va a permitir no salirme. Pero bueno, un poquito más complicado de entenderlo, entonces bueno, no lo vamos a ver. Posiblemente en toda la guía. O tal vez sí, no sé. Ahí tendría que ponerme a explorar. Bien, y ahí se guardan los elementos. Ah, la tenía el dibujito. Bien, seguimos avanzando. Seguimos ¿Puedo hacer una avanzando. consulta? Sí. Más arriba, ¿por qué decía private? ¿Es porque se inicializan en los atributos? ¿O eso no entendí? Sí, generalmente cuando estamos adentro de una clase, recuerden que vamos a tener los atributos privados, ¿sí? Estamos adentro de una clase, la mayoría de las veces los atributos son privados, salvo que tengamos herencia, la vamos a poner protegido. Y salvo en algunos casos excepcionales, generalmente los atributos van a ser privados. Podrían ser públicos en casos muy excepcionales, pero sí, si estamos en una clase, todos los atributos deberían ser privados. Sobre todo, bueno, todo lo que sería la teoría de objetos, habla de la encapsulación, ¿sí? Donde los elementos pueden ser
digamos, accedido desde la misma clase y no desde clases externas, ¿sí? Si querés acceder a clases externas a través de los métodos getter y setter. Sí, ¿Sí? Por sí, eso. eso lo sabía, pero no sabía que se podían inicializar en los atributos. Esa era mi pregunta. Sí, Gracias. atributos, sí. Si estamos adentro de una clase, podríamos haber en el ejemplo haber obviado el private, sí. Sí, porque no viene al caso, por ahí confunde o llama la atención, pero no hay problema de que las clases deberían tener sus atributos privados, ¿sí? Salvo que trabajemos con herencia, se sugiere usar protegido, ¿bien? Se sugiere, no se obliga. Podría haber una clase que herede y que tenga los atributos privados, sí, perfectamente. Podría ocurrir. Bien. No, creo que su pregunta, profe, más se apunta al hecho de que si está bien o no inicializar cuando uno declara atributos. Claro. Esa es su pregunta. Inicializar así. Inicializar así no, sino ahí, en ese momento, cuando después tengo un constructor que es el que inicializa a mis atributos en realidad. Sí, En depende, la porque, instancia. claro, ahora en los ejemplos que nosotros vamos a hacer, que no vamos a trabajar con clase, o podemos trabajar desde el mismo mail, Claro. o podemos tener ya sabemos, por ejemplo, supongamos yo tengo la clase dado, y yo podría ya armar, porque yo ya sé cuántas caras tiene el dado, los números que tiene el dado, yo ya tengo la estructura del dado, entonces sí, podría ya cargarle los datos de un dado. Porque sí, porque sé que no me interesa que tenga otros valores, ¿sí? Podría perfectamente hacer esa definición de entrada, ¿bien? O si defino las cartas, ya voy a saber el valor numérico, podría estar llenando mi arreglo de cartas, mazo, por ejemplo, con todos los valores de las cartas ya de entrada, no hay problema, ¿sí? No sería un problema inicializar alguna variable porque yo ya sé el contenido que va a tener. Desde entrada, desde el momento que la defino, ¿sí? No hay problema. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué otra cosa más me interesa remarcarles de esta guía? Bueno, acá cómo guardar los elementos, ¿sí? Se guardan muy similar a como venían haciéndolo en fundamentos, ¿sí? Fíjense acá, fila, columna, siempre tengan en cuenta eso. Primer componente de una matriz es la fila, segundo componente es la columna. Si quisiera trabajar con alguna matriz compuesta, puedo cambiar el orden de la fila-columna, pero fila-columna, siempre en el primer orden, ¿sí? Bueno, podría invertir los valores, ¿sí? Después lo van a ver, porque está el ejercicio ese de cómo hacer una matriz transpuesta, ¿sí? Cómo hago para dar vuelta a la matriz y convertirla a transpuesta. Pero por el momento, siempre van a tener primera posición filas, y segunda columna, y si quisiera dar la vuelta, después van a ver cómo lo van a ver en el ejercicio de transpuesta, seguramente cómo cambian el orden de la fila-columna, ¿sí? Otra matriz, ¿no? Bien, sigamos avanzando. A ver qué más nos encontramos por acá. Acá muestra incluso cómo se guardan o se van generando los elementos. Fíjense que yo tengo una string de cadena con tres cadenas, con 3 strings, ¿bien? Y cómo le voy guardando nuevos elementos. Esto del new string para mí no es necesario, ¿sí? Java te lo recibe, debe ser una versión, el ejemplo debe ser una versión de Java muy antigua, pero yo puedo hacer así, tag de 0, simplemente le puedo, porque seguramente en las versiones de Java en algún momento había que poner el new para generar una string, yo con poner hola, hola, ya está. No necesito poner ese new string, simplemente le asigno el string. Esos new string no sé por qué los agrega, debe ser como te digo, el ejemplo muy antiguo, de una versión de Java muy antigua, donde había que hacer el espacio para el string. Eso ya no lo hace Java hace mucho tiempo, entonces ya directamente puedo expresarlo de esta manera, para guardar un string, ¿sí? Es más simple, digamos, se complica la vida en este ejemplo, ¿sí? Y los strings que no tengan, por ejemplo, acá estoy guardando hola y adiós, ¿bien? Y se me generan los dos strings, pero queda uno en nulo, ¿bien? Y si quiero borrar una posición del arreglo, le puedo asignar nulo, ¿sí? O sea, yo podría hacer esto. Por ejemplo, la posición 0 que tiene la palabra hola, yo le podría hacer esto. Acá de 0, y ahí estoy como borrando o borrándolo, ¿sí? De la memoria, nulo. ¿Bien? Lo estoy eliminando ese string. Esa es la forma de eliminar un
un objeto de tipo string, porque recuerden que los strings son objetos. Por eso no tienen su conversión wrapper, porque ya son un objeto. Es como la única clase que la considera básica, pero a su vez es un objeto. Extiende de la clase object. Nosotros la vemos como básica, pero no lo es. Extiende de object. ¿Bien? Bueno, seguimos avanzando y vemos la forma de recorrer el arreglo, que se parece muchísimo a cómo lo veníamos haciendo en fundamento. La inicialización de la variable, la condición de nuestro for y el incremento para seguir avanzando en el for. ¿Sí? Siempre igual, separado por punto y coma, exactamente igual. Y acá en este momento estamos llenando un arreglo. El escáner, yo creo que a esta altura ya lo saben usar. Bien, como voy leyendo distintos enteros y los voy guardando en toda la posición de la regla. Eso se parece muchísimo a lo que venían trabajando ustedes, nada más que ustedes ponían para, antes ponían la palabra para, y lo hacían con un para. Acá lo hacemos en inglés, for, inicializamos la variable, ponemos la condición que mientras i sea igual menor que 5, siga avanzando y se incrementa el i. Bien, en ese orden van inicialización, condición, incremento. Ese es el orden de un for que antes ustedes le llamaban para. ¿Bien? Y bueno, y recorre todo el arreglo guardando elementos, ¿sí? Haciéndole ingresar al usuario un elemento y cargándolo. ¿Bien? Esa es la forma. Pero hay otras formas de leer un arreglo. La matriz va a trabajar con un doble for, como lo seguíamos haciendo en fundamento, ¿sí? Le llamamos for acá, ya le llamábamos para. Fíjense con el doble for. Y también, fíjense que usa índices diferentes, ¿sí? Fila, columna, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que el i trabaja con la fila? Porque es el primer componente de mi matriz, y el segundo componente es j. Entonces ya sabemos que trabaja en ese orden. Fila, columna. Si quisiera recorrer la matriz por columnas en vez de por fila, porque acá la estoy recorriendo por fila y mostrando por filas, entonces tendría que poner el j, el for del j, afuera, ahí, y el for del i adentro. O sea, la puedo recorrer por columna, ¿sí? Cambiando el orden de los for. ¿Bien? De cómo recorro la matriz. La recorrería por columna porque el componente j, ¿sí? Que es la columna, estaría por fuera, entonces recorrería las filas, ¿sí? Si quiero cambiar el orden de recorrido de mi matriz. Siempre tengan en cuenta eso. Primer componente de una matriz es la fila y segundo componente la columna. Eso tienen que tener en cuenta. Si quieren recorrerla al revés, tienen que cambiar el orden y poner las columnas por fuera. Generalmente yo la recorro por fila primero y después por columna. ¿Sí? O sea, recorro toda la fila 1, la fila 0, toda la fila 1, ¿bien? Voy modificando las columnas. ¿Bien? Si quisiera recorrerla al revés, por columna, se recorrería toda la columna 0, pero invirtiendo el orden del for. Eso también seguramente se los hace hacer en algún ejercicio. Cómo recorrer una matriz por columna en vez de por fila. ¿Bien? Invertir el orden. Seguimos avanzando. Sí, Mariano. Sí, ¿cómo le va? Buen día, profe. Me llama la atención de ese código, cómo lee la matriz, el escáner, cómo lo leería, porque yo tengo ahí dos elementos, I y J. Claro, vos entrás, a ver, te voy a dibujar. Date vos. Yo quiero dibujarte una matriz un segundo para que te ubiques más o menos. ¿Sí? Perdón que estoy buscando los palitos. Bueno, ahí, pongamos que vamos a hacer una matriz de 3×3. Bien. Y acá, yo por ejemplo tengo 0, 1, creo que puse una O en vez de un 0, pero bueno, ahí se entiende, y 2. Esas son las columnas, y después tendríamos 0, 1 y 2. Estas serían las columnas, las filas. Perdón. Bien, perdón. Y acá tengo, a ver si, ahí. Acá tengo I, perdón, J, este es J, y este es I.
¿Bien? Perfecto. Ahí viendo el dibujo lo acabo de entender, pero Claro. claro, no entendí. Ponele Sí. que entremos a 0, 0, guardar un elemento que va a entrar por teclado en 0, 0, por ejemplo, ingreso el número 2, voy a guardarlo en 0, 0. ¿Bien? Está perfecto. ¿Sí? Luego la siguiente vez voy a ingresar mi número en 0, 1. Voy a ir guardando por filas, según lo que recorro acá, primero las filas, y después voy a guardar otro número acá. ¿Sí? Luego voy a cambiar recién de fila, ¿bien? Cuando terminó de ejecutar todas las columnas, y voy a guardar en la siguiente fila, en la fila 1, 0, ¿bien? Fila 1, columna 0. Entonces voy a guardar, qué sé yo, el número que entre la persona por teclado. Claro, lo que pasa a la matriz es la coordenada. Perfecto. Es la coordenada de la celda. Siempre voy a ingresar como en la batalla naval. Fila columna. 0, 0, 0, 1. Bien. Doble Muchísimas coordenada. gracias, profe. Doble coordenada. Sí. Bueno, seguimos Muchas avanzando. A ver, ¿qué más? Eso más o Profe. menos lo que ustedes ya lo habían visto. Yo por eso voy a grandes rasgos, porque como que yo entiendo que ustedes ya tienen algún manejo de arreglos y de matrices que lo traen de fundamento. Bien, fíjense acá. Acá estoy guardando elemento por elemento, ¿sí? Tengo un arreglo de string de 4 posiciones, voy guardando elemento por elemento. En la posición 0, guardo, ya les dije que el new string no es necesario, con poner hola ya está, ¿bien? Y guardo los elementos, ¿bien? Y después si quiero eliminar, bien, acá les está mostrando cómo insertar en un arreglo, cómo extraer guardando en una variable temporal para no perder el valor, ¿sí? Ejemplo, estoy sacando el elemento hello, ¿sí? Acá en la posición 2 estaba hello, ¿sí? Y lo estoy guardando en una variable temporal. Después, ¿cómo borro? Simplemente a la posición le asigno un nulo. ¿Bien? Les está mostrando cómo borrar, cómo sacar y cómo eliminar un objeto. Incluso acá les está mostrando un pequeño código que les puede llegar a servir a ustedes de cómo buscar adentro de un arreglo. Fíjense, pongo una variable en falso y en el momento que encuentre el elemento que estoy buscando, lo voy a poner en verdadero esta variable. ¿Sí? Entonces solamente si entra al if, en su caso se llamaba si antes, al if, en el caso que entre al if, voy a poner esa variable en verdadero. Entonces voy recorriendo, fíjense el arreglo cómo lo recorre. Desde ahí hasta saludos, saludos se llamaba mi arreglo. ¿Sí? Saludos.len, la longitud del arreglo. Entonces yo, mientras i sea menor que la longitud del arreglo, avanzo. ¿Bien? ¿Y qué pregunto? Fíjense cómo trabaja el distinto acá. ¿Sí? El valor distinto, que ustedes antes ponían el signo igual tachado, o el doble signo de menor y mayor enfrentado. ¿Bien? Acá se expresa así, el signo distinto con un signo de admiración y el signo igual. ¿Bien? Entonces decimos, si el elemento que está en saludos de i es distinto de nulo, ¿bien? Y acá esto es para comparar string, también ténganlo en cuenta. Acá no se comparan con el signo igual, sino con la palabra equals. ¿Sí? Equals es una función que me permite comparar dos cadenas, ¿bien? Y me va a devolver, ¿sí? Un valor, ¿sí? verdadero cuando yo logro que los dos strings sean iguales. Entonces, bueno, equals, ¿sí? me va a devolver un valor, ¿sí? verdadero cuando yo tenga los dos strings iguales. Y luego entro, si se cumple que no es nulo y que ya encontré el string que estoy buscando, que es adiós, entonces yo entro, adiós ha sido encontrado en tal posición del arreglo, y pongo mi variable boolean en verdadero. Y me voy del código, con un break. Con esto interrumpo que siga entrando al for, o sea, me salgo del for. Encontré la variable y ya no quiero seguir recorriendo. Cuando encuentro el primer adiós, me retiro del arreglo. Pero están buenos estos códigos para que los tengan en cuenta cómo buscar adentro de un arreglo. ¿Sí? Acá les da un ejemplito, cómo insertar elementos al arreglo, cómo extraer, cómo borrar un elemento del arreglo y cómo encontrar un elemento del arreglo. Está bueno este código para que lo vean, para que lo tengan en cuenta. Profe,
Sí. Pregunta, ¿por qué se especifica específicamente que saludos sea diferente de null y no directamente si saludos.de? O sea, si encuentra el equals a Dios. O sea, no sé si me explico. Sí, ¿Por qué porque mira, aclarar que sea diferente de null? bueno, podría suceder que yo tenga mi arreglo inicializado con nulo todos los elementos, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando creo un arreglo está inicializado todo con nulo. Entonces quiere decir que si hay algún nulo es porque ya llegué al final o al final, al último contenido de mi arreglo. O sea, quiere decir que no hay más cosas guardadas de ahí en más. O sea, eso es lo que quiso insinuar ahí. Que para qué voy a seguir Dale. buscando en el arreglo si ya después no hay más posiciones llenas. Entonces, bueno, me detengo cuando ya veo que no hay más elementos dentro del arreglo. Más o menos esa es la idea. ¿Sí? Porque, Una bueno, eso si yo me pregunta. imagino el arreglo inicializado con null, ¿bien? De entrada, ¿sí? Yo tengo todo el arreglo inicializado con nulo, bueno, cuando encuentro el primer nulo es porque no hay más elementos más allá. Entonces ni entra. O directamente no hay nada para comparar cuando hay un nulo, porque si no me largaría error. Comparar con un nulo. ¿Sí? Entonces Vale, directamente ya perfecto. está. Directamente ya veo un nulo, ni sigo comparando. Fíjense esto, ya que viene la pregunta del... Si yo acá en el if tengo una condición doble, claramente este es un i, ¿no es cierto? ¿Bien? Yo tengo una condición doble. Si ya esta condición, esta parte de la condición, me da falso, ¿sí? Si esto me da falso, yo no sigo evaluando el resto. O sea, no voy a llegar a preguntar esto, o evaluar esta parte de la condición. Simplemente con un falso me retiro. Ya no sigo evaluando más nada. Recuerden que el i, la condición i, que esta ustedes le llamaban i, ¿bien? Si tiene un falso, ya toda la condición es falsa. Entonces directamente ni evalúa esto. ¿Sí? Y si yo quiero acceder a una posición por ahí que es nula y querer compararla con un string, me larga error. Entonces no llegaría a generar un error porque ya me generó el falso antes. Entonces ya no logro evaluar lo que viene después. Entonces, bueno, tiene que ser Buenísimo, un verdadero, gracias. verdadero para poder ingresar. Bueno, seguimos avanzando. Disculpe, Yo les muestro un profe. recorrido por la guía, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Una cosa más que les quería mostrar. Otra forma de recorrer un arreglo. Fíjense que nosotros siempre lo habíamos recorrido de la otra forma. Poníamos la inicialización, la condición y el incremento. ¿Bien? Esa era la forma de recorrer siempre con un for. Bueno, esta es otra forma de recorrer y no lo usamos tanto para los arreglos, lo usamos más para las colecciones en general. Todas las colecciones en Java se recorren de esta forma. Ponemos tipo, que quiero recorrer, un elemento. ¿Viste este elemento que yo estoy definiendo? Int número, ¿bien? Estoy diciendo que voy a recorrer una colección, fíjense que hay dos puntos acá. Una colección que va a contener enteros. Eso es lo que les estoy diciendo, que los elementos que yo voy a estar recorriendo dentro de esa colección son de tipo entero. Y, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a imprimirlo. Pero fíjense, lista contiene enteros. Por eso, mi elemento que voy a definir para recorrer esa colección tiene que ser de tipo entero. Si yo fuera a recorrer una colección de tipo string, debería definir digamos, una variable de tipo string. O sea, siempre tengo que definir una variable del tipo de la colección que quiero recorrer. ¿Ven? Entonces se hace siempre de esta forma. Primero el tipo, la variable, ¿bien? Y la colección que va a contener objetos del tipo este. ¿Sí? Si yo quisiera recorrer clientes, tendría que colocar algo de tipo cliente. O sea, algo así, por ejemplo. Si recorrer un arreglo de tipo cliente, haría esto. Por cliente, por ejemplo, cli va a ser mi variable o cliente, y voy a recorrer mi colección que se va a llamar, por ejemplo, clientes. ¿Bien? De esa forma. Es tipo de la variable, esta variable que yo defino es porque tiene que ser del tipo de los elementos de la colección que quiero recorrer. Y esta es una colección, ¿sí? Supongamos que yo acá creé un arreglo de clientes. Entonces estoy recorriéndola de esta forma. Ya no trabajo con el índice i igual a 0, ¿sí? I menor que la longitud del arreglo, i más. Ese era el for clásico, y este es el for que le sabemos llamar for each a veces, ¿sí? De esa manera recorremos
un arreglo. Yo ahora se los muestro de todas maneras en un ejemplo que tengo armado ahí con variedad de lo que estoy hablando en este momento, ¿sí? Pero fíjense cómo lo recorre ahí abajo en el ejemplo. Tengo una lista, y fíjense que yo ya no pongo hasta la longitud del arreglo. Ya no tengo que poner una condición en qué momento voy a parar. Ya solito detecta que mientras haya elementos en la lista, la puedo seguir recorriendo. ¿Sí? Solita lo va a detectar. ¿Alguien está escribiendo? ¿Qué vas a poner? ¿Quién escribió? Chicos, ¿quién escribió en la pantalla? ¿Y qué iba a Profe, escribir? una consultita porque me Ezequiel. perdí. Cuando pone cliente, ¿no tiene que especificar, no hay que poner el string antes? No, Solamente porque se pone... acordate que el objeto de tipo cliente era una clase que yo voy a llamar cliente, que voy a tener que crear una clase con el nombre del cliente, el número del cliente, voy a tener varios atributos, voy a tener métodos getter y setter y constructores. Es un objeto completo bien. cliente. ¿Sí? Bien, bien. Es un objeto cliente que después lo voy a tener, si quiero imprimir, lo voy a tener que tener un método toString. Así que, bien. Bien, gracias, profe. Así que bueno, seguimos avanzando. Entonces lo puedo recorrer esta lista, fíjense, es la misma lista, pero la estoy recorriendo de dos formas distintas, con el for clásico y con el for each. ¿Bien? Fíjense, el for clásico, donde yo ponía integer igual a 1, int, ¿sí? Igual a 1, y tiene que ser menor que la longitud de nuestro arreglo. Acá se equivocaron, acá tienen que poner lista.len, ahí veo un error en la guía. ¿Sí? Lista, tengo que decir la longitud de qué, a menos que esta sea una variable que no se podría llamar justo igual, una variable que no creo que esté permitido usar la palabra len, pero la variable que contenga la longitud de la lista. ¿Bien? Ahí encontré un error. Bueno. Y finalmente, y más. Ese es el li clásico. Y este, digamos, es el for each, donde simplemente defino esa variable que tiene que ser del tipo de los elementos de nuestra colección que queremos recorrer, y ya solito detecta cuando llega al final de la colección. ¿Sí? Ya lo detecta. Simplemente cuando se acaben los elementos, ese for se termina. Bien. Y las matrices... Discúlpeme, Cristina. ¿Sí? Usted como profesora y programadora y con toda la experiencia que tiene, ¿se utiliza más un arreglo o se utiliza más una colección a la hora de programar ya algo más avanzado? Y yo si quiero trabajar con objetos voy a usar una colección, pero los arreglos son útiles para mí, yo usaría los arreglos con tipos básicos, como enteros, como... Pero podemos usar la clase wrapper. Claro, podríamos trabajar con la clase wrapper, sí. Todo depende de qué consta tu sistema, porque los arreglos también son útiles, como te digo yo, para guardar objetos básicos. Entiendo. Pero bueno, ya van a ver ustedes que después van a trabajar con objetos más complejos, así que por ahí necesitamos otro tipo de colecciones que las van a ir viendo esta segunda parte de la guía. Bien, de hecho nos vamos a volver a encontrar posiblemente. Bueno, esto es lo básico, de cómo llenar una matriz, un vector. Esto está interesante que lo vean, este código, después se los dejo para que lo vean ustedes. ¿Sí? Me voy a ir un segundo a NetBeans. Bien, les voy a mostrar un popurrí de lo que estuvimos viendo. Fíjense. No sé si se ve bien o amplío un poquito. A ver, que no tengo el mouse para que me amplíe el Para mí texto. se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Esperen un segundo que se me apareció un cartel. Ahí. Yo acá tengo un arreglito de 10 posiciones, un entero, ¿bien? Y después también definí una matriz por extensión, por 3, fíjense. 3 elementos para cada fila, y bueno, serían 3 columnas, 3 por 3. Y ¿para qué lo hice esto? Para, bueno, justamente recorrer y mostrar los distintos for que estuvimos viendo. Acá recorro, por ejemplo, el arreglo, ¿bien? Correr el arreglo, y le voy a ir cargando elementos. No sé si ustedes han trabajado con Option Pan Show Input Dialog. No. ¿No lo han trabajado? Este sería, se lo quise mostrar, ¿sí? Para leer con ventana gráfica. Ustedes han trabajado hasta ahora con el escáner, que me dejaba entrar por línea de comando. ¿Bien? Y esto es para trabajar JOptionPane.showDialog. Ustedes simplemente con poner JOptionPane ya me da todas las opciones.
Tienen que ser con mayúsculas, ¿no? J, opción, ANE, y ahí ya me muestra todas las opciones, ¿bien? Me muestra como, por ejemplo, show es para mostrar, input es para ingresar, ¿bien? Pues la verdad, nunca vimos eso. Nada de eso, bien. Nada. Si no lo hacemos con escáner, pero pensé que ya lo estaban por ver, así que bueno, si quieren lo hacemos con el escáner, lo de siempre. Ya les muestro por qué hace. Simplemente ustedes dicen ingrese un número, pero me lo va a mostrar en forma gráfica. Ahí se los muestro. ¿Sí? ¿El J.OptionPanel no recibe un string? Va a recibir un string y lo va a transformar a entero. Ah, está, ahí está parcial. Esta es la forma de transformación entera. Integer parse a entero. ¿Bien? Integer parse a entero, o sea, como recibo un string, lo parseo y lo paso a un entero para guardarlo en el arreglo. Es una forma más compleja, se los muestro ahora para que lo vean. Miren esto, después corto la ejecución, porque quería seguir mostrándoles más cosas. ¿Ven? Ingreso un número, eso es lo que hace el option, ¿bien? Se los comparto ahí en el chat. Pero lo que me hace es ingresar un número, como ese número 3 me lo transformó a string, yo después lo tengo que volver a transformar a numérico, es más complejo. ¿Sí? Ingreso otro número y así voy llenando la matriz. Es otra forma. Lo van a ver más adelante, seguramente cuando vean interfase gráfica, yo interrumpí ahí la ejecución. ¿Bien? Si no, lo hacemos con el escáner común y corriente, pero lo único que estoy haciendo es llenando mi matriz con la ventana gráfica, nada más. No hay nada de otro mundo, es simplemente ponen J option panel y con el puntito show dialog y ya les hace poner un cartelito. Ustedes antes en fundamento usaban el escribir y acá en Java usan el escáner. Si quieren hacer con el escáner no hay problema, pero si lo llegan a hacer con show input dialog, si lo quieren hacer con ventana gráfica, después van a tener que transformarlo de esta manera. ¿Sí? Lo van a tener que pasar a enteros para guardarlo adentro de un arreglo de enteros. ¿Sí? Porque solamente almacena string. Bueno, eso es una anécdota de llenarlo con la ventana gráfica. Ustedes lo quieren hacer con la ventana, con el comando, no hay problema. ¿Bien? Y ahí estoy recorriendo una matriz para llenarla con elementos. ¿Bien? Y esta, yo miren cómo cambia el for acá a propósito. Decidí cambiar el for y poner el for each, porque acá lo recorrí de manera gráfica para llenarlo y ahora cuando lo quiero sumar al arreglo, decidí usar un for each. Declaré un elemento de tipo entero, porque recuerden que mi arreglo es de enteros. Entonces, definí una variable de tipo entero, porque tiene que ser del tipo de los elementos de la colección que quiero recorrer, y yo quiero recorrer un arreglo de enteros, con lo cual tengo que crear una variable tipo entero. ¿Bien? Dos puntitos y la colección que quiero recorrer. Y ahí me la recorre y bueno, lo que hace, en vez de mostrármela o leer elementos, estoy acumulando o sumando todos los elementos de mi arreglo. ¿Bien? Y después si quiero mostrar la suma lo uso con, si quiero hacerlo de forma gráfica, con show message dialog. Simplemente ustedes ponen J option pane punto y les aparecen las opciones. Les aparece la opción, por ejemplo, show message dialog y les deja mostrar. Este es el mostrar, este es el escribir. ¿Bien? O el system out, pero en ventana gráfica. Y acá Cristina, sí. discúlpame, para rellenar la matriz, ¿también puedo usar ese for nuevo que nos acabas de enseñar? También. ¿O sí, Sí, ¿también yo se puede? alterné, ¿sí? Hice un for acá, el clásico, y acá el otro, para que ustedes vean las dos opciones. Claro, Pero trabajan idénticos. Bien. Trabajan idénticos. Podés usar los dos para probarlo. Yo, te digo la verdad, me acostumbré a recorrer los arreglos con el for clásico. Porque las colecciones las recorro así. No sé, es como que en mi cabeza ya quedó que las colecciones las recorro así y los arreglos así. Pero puedo usarlo también para arreglos, como recorro. Estas sí van a recorrer las colecciones en la segunda parte de la guía. Así que si quieren recorrer los arreglos ya para acostumbrarse no hay problema. De que recorran o que tomen las dos formas, como para que prueben ambas. Ya que se les muestra en la guía, aprendan las dos. ¿Bien? Y después me muestra los elementos del arreglo. Ahora quiero hacer la matriz. Recuerden que mi matriz yo ya le guardé que va a ser de 3×3 porque al poner los elementos ya me cuenta que es de 3×3. ¿Bien? Entonces yo ya sé que la puedo recorrer, fíjense cómo voy a recorrer. Llamo a un método
que se llama mostrar matriz. Bien. ¿Con qué desaparecieron las palomas? ¿Les tiraste algo? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, no, está hablando con alguien. Bien. Fíjense, yo llamo un método mostrar matriz que lo creé acá, a mi método mostrar matriz, que me va a traer la matriz por parámetro. Bien, la matriz tiene 2 dimensiones, por eso miren el parámetro como lo declaré. Bien, y matriz de enteros que cargué. Fíjense, voy a recordar de nuevo cómo estaba la matriz. Cris, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Ah, ahí está, justo lo mostraste. Si se Ahí está. importaba el J Option Panel también, igual que el escáner. Sí, lo que pasa es que, bueno, les estoy mostrando un mix de las 2 opciones. Un poquito con el J Option Panel y un poquito acá seguí con el SOUT, con la línea de comando, ¿sí? Pero ahí les ejecuto todo para que ustedes lo vean. Fíjense que yo ahí tengo mi matriz, que la llené con los números del 1 al 9, ¿bien? Y la quiero recorrer para mostrarla, ¿sí? Y acá la estoy recorriendo con el SOUT clásico, ¿sí? Entonces, el doble for, fíjense que yo acá puse desde I hasta 3, porque yo ya sé que mi matriz es de 0 a 2 va a recorrerse, ¿sí? Pero yo podría haber puesto m.len. Si yo llegara a cambiar la longitud de mi matriz, no va a cambiar porque la expresé por extensión, pero si yo llegara a cambiar esta piola, ustedes se muevan siempre para no errarle, o por si cambian la longitud después de la definición de la variable, ya se muevan directamente, no contra un valor numérico, sino contra la longitud de nuestro arreglo. Ya simplemente ponen el nombre de nuestra matriz o del arreglo, ¿sí? En este caso voy a trabajar con la fila, con la columna, ¿sí? Ustedes directamente, acá yo tendría que trabajar con, voy a moverme con I, ¿bien? Pues yo voy a entrar a la matriz y ahí está, la longitud de la columna. Fíjense cómo hice acá. Accedí a la fila y me moví a la longitud, a la segunda dimensión, la longitud de la columna. ¿Bien? Como para que acá me muevo con la fila y acá me muevo con las columnas. ¿Bien? Pero de todas maneras, si ustedes quieren, pueden poner el valor numérico, pero que ustedes se acostumbren a poner la longitud. ¿Sí? Yo ya sé que es una matriz de 3×3 y la recorro. Como quieran ustedes. Bueno, y ahí voy a Ay, mostrarles- discúlpame, Cristina, te pido mil disculpas. Ahí, ¿cómo sabe Len cuál es la dimensión que estoy queriendo de la fila o de la columna? Porque Claro, me resulta extraño. Porque está en I o está en J. Claro. Pero- Tenemos 2 componentes. La parte de las filas, que es el primer componente, ¿sí? Y la parte de las columnas. Si yo me Pero ¿cómo sabe menciono Len? la fila, ¿sí? Si yo me meto a la fila 0, por ejemplo, voy a la longitud de la fila 0, que va a ser 3 posiciones. ¿Sí? Después voy a Ah, ya venir a la entendí. fila 1, ¿sí? Y voy a tener Ya 3 entendí. posiciones. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá yo voy a poner las columnas, las dejo ahí. Miren, les voy a mostrar cómo se ejecuta esto, ya que estamos. ¿Sí? Primero agarraba y llenaba la matriz con numéricos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo llenaba por forma gráfica? No me parece tan fantástico, pero ya que están la conocen a la forma gráfica. ¿Sí? Y ahí me dice la suma es 53 y me muestra. Lo que sí, a la hora de mostrar la matriz, me pareció no me pareció tan interesante. Por ahí hay que armar distinto el cartelito o hacer un string e imprimir el string de una sola vez, porque miren cómo me vayan mostrando los elementos más aburridos que no sé qué. Cambio ahora cuando muestro, me está mostrando el arreglo, ahí en forma gráfica. Y acá yo decidí mostrar la matriz de esta forma, para que me la mostrara en un solo cartel más visual. De la otra manera, como me mostró el arreglo, elemento por elemento, me pareció feo. De última podría haber armado un string y haberlo impreso todo el string de un solo saque. ¿Bien? Con la forma gráfica. Y cuando recorrí la matriz, ¿sí? La recorrí de la misma forma que veníamos haciendo en fundamento. Fíjense, mostraba el elemento, lo separo con un espacio en blanco concatenado para que no me queden pegaditos los números, y luego entre for 1 y el for 2 puse un salto de línea para bajar de columna. ¿Sí? Y esa es la forma que recorrí la matriz, que me pareció más práctica que recorrerla de forma gráfica. De forma gráfica para mostrar el arreglo, que yo lo muestro con
de esta forma, elemento por elemento, yo hubiera armado o concatenado un string y luego muestro ese string que solo saca, ir mostrando elemento por elemento. ¿Bien? Esa es otra forma de mostrar si quieren usar la forma gráfica, ¿sí? Con JOptionPanel. Eso lo decimos. ¿Por qué lleva, perdón, ¿por qué lleva un null antes? Porque ahí sabe haber algún iconito, sabe aparecer algún iconito de forma gráfica, algún mensajito extra, ¿sí? Que no lo vamos a poner nosotros. Bien. Pero es para la ventanita, algún mensajito extra en la ventana que aparece. Que no le ponemos ahora nosotros nada, directamente no la individualizamos. Es más, van a ver que hay un montón de versiones, uno que trae icono, otro que trae un mensaje extra, el nombre de la ventana trae otro cartelito, bueno, como que podés ir agregándole más accesorios a la ventana. Nosotros estamos poniendo la ventana básica con el mensaje y nada más, o con el elemento que queremos imprimir, ¿sí? Acá también, fíjense que no la personalizamos la ventana, pero cuando ustedes busquen show mensajes diálogo, hay otro que agrega un icono, viste que está el, qué sé yo, el desktop, el mensaje desktop, el de información, bueno. Hay un montón de mensajes que ya incluso te los puede aportar Java, ¿sí? Con algún plugin. Profe, Pero no nos compliquemos con el JOptionPanel, ¿sí? Sigamos con el escáner y con el show. Profe. Venía. Sí. ¿Cómo se puede hacer un arreglo que no tenga límite de dimensión? Ya vas a trabajar con colecciones ArrayList, ¿sí? Pero acá sí tenemos un tamaño fijo en los arreglos. Es una de las características de los arreglos que tenemos, que es inmutable y que tiene tamaño fijo, ¿sí? Bueno, chicos, acá los dejo. Iba a ser recortito esto y no